Bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 24. Les tengo que decir, este capítulo es fascinante, pero es muy complicado entenderlo todo y era muy complicado pensar cómo lo íbamos a predicar, ¿no es cierto? Porque realmente para entender bien el capítulo 24 de Mateo hay que hacer un estudio en Isaías, en Daniel, en Ezequiel, en Jeremías y un estudio en Apocalipsis. Y eso es lo que vamos a hacer las próximas 5 semanas. Vamos a estar mirando algunos de esos pasajes. Pero realmente es un estudio fascinante y queremos entenderlo también en el contexto de Mateo 24. Si recuerdan, en Mateo 23, terminamos la semana pasada, Jesús estaba terminando su mensaje hacia los líderes religiosos. Realmente Él los rechazó porque los líderes religiosos lo rechazaron a Él. Él era el Mesías, lo rechazaron. Si recuerdan, hoy es miércoles y el día viernes Él va a morir. Entonces tuvo su último mensaje delante de los líderes religiosos. Y lo último que les dijo, aparte de que eran culpables por toda la sangre justa que se derramó desde Abel hasta, en este caso, Él menciona a Zacarías, son culpables de todo eso, van a ser culpables también de matar al Mesías, pero les dijo, porque ustedes rechazaron y no querían más la protección de Dios, o depender de Dios, o obedecer a Dios, realmente me voy. Eso es lo que está diciendo. Su casa queda destruida, su casa queda desierta. Y el Señor dijo, me voy. Antes Él hablaba de la ciudad de Jerusalén y decía, esta es mi casa. Hablaba del templo y decía, esta es mi casa. Y ahora en este pasaje que miramos la semana pasada dice, ya no va a estar más la presencia de Dios. Y llegamos acá al capítulo 24 y una cosa que necesitamos entender es esto. Los capítulos y los versículos no es que Mateo cuando escribió dijo capítulo 24 versículo 1. Eso fue agregado en los años 1700 y algo por otra persona para que nosotros podamos ir a la Biblia de una manera más fácil. Pero no es que hay un capítulo que terminó y empieza otro. Realmente el Señor está allí hablando, les habla a los líderes religiosos y lo que pasa es que va de los líderes religiosos y vuelve a hablar con los discípulos. Pero los discípulos quieren hablar de lo que Él le dijo a los líderes religiosos. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Hoy vamos a mirar 3 versículos específicos y vamos a hablar de algunos versículos en todo el capítulo 24. Pero lo que es importante de este pasaje es que estamos hablando de eventos futuros. Y voy a marcar eso en esta mañana. Hay algunos comentarios, muy pocos comentarios, pero hay algunos comentarios que dicen que Mateo 24 se trata todo sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70. La mayoría, y yo concuerdo con la mayoría de los comentarios que leí, es que la destrucción del templo es el versículo 1 y el 2, y de ahí en adelante habla de cosas futuras, y eso es lo que vamos a estar mirando. Y es importante eso porque, después les voy a decir por qué es importante, pero es importante eso, no es solamente cumpliendo con el año 70 estos versículos, sino que son eventos futuros. Ahora, creo que ustedes son como yo, la mayoría de los judíos eran como nosotros. El hombre en general quiere saber los eventos futuros, ¿no es cierto? Una de las películas que más me gustó a mí es Volver al Futuro. Mi familia se cansa porque cada vez que está en la tele, no importa si lo vi 1000 veces, lo tengo que dejar, porque está en la tele y lo tenemos que ver otra vez. Y ellas tendrían que haberlo comido contentas, pero no lo hacen así. Están enojadas que otra vez está Volver al Futuro. Pero lo que siempre me gustó como de Volver al Futuro era, él va al futuro y agarra un libro que le dice cómo apostar en los equipos, ¿no es cierto? Y ser multimillonario, casi millonario, por apostar, porque sabía quién iba a ganar los partidos. Y es una historia boba, ¿no? La película, y me gustaba mucho como chico, pero el hombre siempre quiere saber el futuro, ¿no es cierto? Siempre queremos saber qué va a pasar el día de mañana, no solamente en dinero, no solamente en dónde podemos invertir dinero o cuándo comprar el dólar blue, cuándo vender el dólar blue, ¿no? Si supiéramos el futuro. También hay algunas personas que quieren saber cómo va a ser su vida amorosa en el futuro, ¿no es cierto? ¿Con quién me voy a casar? O si me voy a casar o no me voy a casar. O quieren saber si voy a tener enfermedades o si voy a ser saludable, cuándo voy a morir, etc. Si voy a tener familia.
Y el hombre, en general, el ser humano, siempre quiere saber el futuro. Vemos en la Biblia, en muchos puntos de la Biblia, que habían profetas, habían personas que pronosticaban el futuro, habían brujos. El rey Saúl fue a una bruja para saber el futuro, si iba a poder vencer en una guerra que venía, en vez de descansar en Dios. Hay demonios, hay diferentes personas en toda la historia de los hombres, inclusive hoy existen, que tratan de predecir el futuro. ¿Por qué? Porque el hombre quiere saber el futuro, quiere saber lo que viene. Bueno, los judíos pensaban de la misma manera en el tiempo de Jesús. Ellos querían saber lo que venía. Ahora, lo que ellos esperaban era un Mesías. Y ellos habían interpretado qué iba a ser el Mesías, cuándo iba a venir, cómo iba a venir, qué cosas tenía que cumplir para ser el Mesías. ¿De dónde sacaron eso? Estudiaron Daniel, estudiaron Zacarías, estudiaron Isaías, estudiaron Jeremías y estudiaron Ezequiel. Y juntaron lo que nosotros llamamos eventos escatológicos, que quiere decir los últimos tiempos. Y ellos desarrollaron una forma de pensar sobre el futuro. Nosotros tenemos todos esos mismos libros para hablar del futuro, porque hay cosas en la Biblia que todavía no sucedieron. Y también agregamos Apocalipsis, que Dios le reveló a Juan, para que Juan nos agregue algunas cosas que faltaban en estos libros del Antiguo Testamento. Pero lo que queremos saber cuando entramos en el contexto acá, y ya hemos mirado esto, los judíos estaban esperando un Mesías. ¿Por qué estaban esperando un Mesías? Porque habían estudiado estos pasajes y llegaron a la conclusión y desarrollaron toda una línea de eventos que tenía que suceder para que vuelva el Mesías. Ellos esperaban, por ejemplo, alguien iba a venir en el espíritu de Elías, que iba a venir antes del Mesías. ¿Y qué es lo que hacía él? Venía a preparar el camino para el Mesías. Entonces estaban esperando a alguien que iba a venir y predicar, y las personas iban a arrepentirse y iban a arreglar cuentas con el Señor, preparándose para la venida del Mesías. Que realmente la Biblia nos dice, por eso Juan el Bautista, por ejemplo, que ya hemos estudiado en este libro, muchos estaban, o sea, se sintieron atraídos por Juan el Bautista, y la cosa principal era, ¿es él el Mesías? El que viene antes del Mesías, porque muchos decían, parece Elías, predica como Elías, y estaban esperando el Mesías, pero era porque ya tenían eso en su mente, así debe ser, viene alguien en el poder de Elías para preparar el camino del Señor. Y la realidad es esto: si hubiesen aceptado al Mesías, entonces Juan el Bautista hubiese sido el que viene en el espíritu de Elías, pero no aceptaron al Mesías, rechazaron a Cristo. Entonces algún día antes de que vuelva el Señor, va a haber alguien que viene en el poder de Elías para preparar el camino para el Señor, predicando arrepentimiento, y eso sucederá en el futuro. Ahora, ellos esperaban esto, según los libros, según lo que habían estudiado. Llega el Mesías. Lo primero que va a pasar, y vamos a mirar esto en estas próximas semanas, pero lo primero que va a pasar cuando llega el Mesías es que va a haber una guerra, va a haber una gran guerra. Roma y todas las ciudades de Roma se van a juntar y van a venir contra lo que es el anticristo en sí, pero van a venir contra el Mesías. Esa es la idea, va a haber una gran guerra y van a venir de todos lados del mundo para enfrentar al Mesías, y el Mesías va a tener victoria sobre ellos. Entonces el judío está pensando, llega el Mesías, viene el Señor 2 días antes, entrando sobre un burro, cumpliendo con la profecía que ellos estaban esperando. ¿Qué dijeron? Hosana, viene el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban diciendo, Él es el Mesías. Y entonces, ¿qué esperaban ellos? Esperaban que el Mesías se baje del burro, entre al templo y empiece, ¿qué? Una guerra. Las naciones, Él iba a ponerse en el templo y decir, esto es de Dios, y la guerra iba a comenzar con los pueblos vecinos de todo el mundo, iban a venir a enfrentar al Mesías. Por eso ellos esperaban que el Mesías iba a tener una guerra con Roma enseguida. No pasó eso. Entonces no les gustó, que el Señor no era el Mesías que ellos esperaban, pero ellos esperaban una guerra. Después de esa guerra, después de que Dios triunfa, el Mesías triunfa sobre todas las ciudades, esperaban que Él iba a entrar al templo, iban a purificar a todos los judíos y después iban a adorar a Dios realmente. No sé si entendían por la eternidad, pero iban a adorar a Dios, y el pueblo judío iba a ser exaltado sobre todos los otros pueblos. Eso era lo que estaba en la mente de los judíos.
Sacaron eso de Isaías, de Daniel, de Zacarías, de Jeremías y de Ezequiel. Y esa es la idea que tienen acá en su mente cuando llegamos al capítulo 24. Solamente ven que el Señor va a venir, y vamos a ver esto en un segundo, pero no están esperando dos venidas del Señor, están esperando una sola venida. Viene el Mesías, vienen las guerras, Él elimina a sus enemigos, adoran a Dios, excelente, termina. Eso es lo que estaban esperando y anhelaban estar vivos para ese tiempo, para poder ver al Mesías. Pero vamos al capítulo 24, y eso es lo que está en la mente de los discípulos acá, es la mente de los judíos. Vamos a ver 24, versículo 1 al 3, dice: Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? Es verdad, os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Estamos pensando en eventos futuros. La primera cosa que Jesús marca acá es que el templo va a ser destruido. Hablamos brevemente de esto la semana pasada, pero hablamos de lo que pasó y Josefo nos dice en la historia lo que pasó. Pero acá acababa de terminar de decir en el versículo 38 y 39, tu casa queda abandonado. El Señor Dios se marchó de Jerusalén. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, los líderes no le preguntan porque ya terminó acá, pero los discípulos vienen y están como, ¿cómo puede ser? Porque si vos sos el Mesías y vos vas a venir, y según lo que hemos estudiado de las mismas escrituras, vas a venir a hacer guerra y vas a reinar, ¿cómo puede ser ahora que vos estás dejando la casa de Jerusalén? Esa es la casa de Dios. No puede ser. Y eso era el conflicto que tenían en su mente. Agregado a todo esto, ¿qué otro conflicto tenían los discípulos? El Señor les dijo, el Mesías, el Señor tiene que morir. Eso no lo entendieron. Eso no lo esperaban. Ellos estaban esperando que Jesús venga, el Mesías venga, reine, tenga victoria sobre todos y reine y limpie todo, de todo mal, realmente todo. Entonces llega, el Señor dijo varias veces, voy a morir, ni lo registraban. Se lo dijo varias veces, no lo entendieron hasta que vieron al Señor resucitado, ahí entendieron. Pero no lo vieron en este momento, no lo entendieron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un cierto orden de eventos. La primera cosa que queremos ver es que Él marca que el templo está destruido. Entonces vemos acá, versículo 38-39 del capítulo 23, Él está diciendo, tu casa está sin Dios, Dios se fue, Dios se marchó, lo rechazaste, Dios está lejos. Y realmente va a estar lejos hasta que vuelva y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, que miramos la semana pasada. Pero versículo 1 del 24 dice, salió Jesús del templo y se iba. Y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora piensen, los discípulos están como, ¿cómo puede ser? Señor, sabemos que sos el Mesías. Es más, algunos de los discípulos ya habían visto la gloria de Dios y estaban ansiosos, ¿se acuerdan? En el monte de transfiguración, estaban ansiosos que el Mesías venga. Decían, es Él, cumple con las profecías, tiene el poder de Dios. Y no entiendo qué está pasando. ¿Cómo que la casa de Dios va a quedar sin Dios? Dios se va a alejar. Y empezaron a mirar el templo. Esa es la idea que nos da este versículo. Se acercaron al Señor y empezaron a mirar los edificios del templo. Ahora, tengo un video, no lo vamos a pasar acá, se lo voy a mandar por WhatsApp. Es una maqueta de la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Jesús, pero realmente era algo grandioso. Estaba sobre un monte, construyeron toda la ciudad sobre un monte, pero el templo de Dios estaba en la cima del monte y tenía una pared inmensa, realmente paredes todo alrededor, y después cuando terminaba la pared empezaba el monte, que era todo piedras. Entonces cuando vos lo veías a la distancia, subiendo hacia Jerusalén, era algo enorme. Es más, cuando pensás, decís, ¿cómo hicieron eso? Porque no tenían la tecnología o las herramientas que tenemos hoy, y hoy sería algo muy difícil de construir, pero en el tiempo de Jesús lo construyeron y lo armaron. Y los discípulos, la idea que nos da acá es que están asombrados y dicen, ¿cómo puede ser que esta gran construcción que hay acá del templo, que Dios ya no va a estar?
Versículo 2. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? Y otra vez están mirando lo impresionante que es. Y dice: en verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sabemos que eso es verdad porque eso se cumplió en el año 70. Josefo nos dice: realmente quedó devastado todo Jerusalén al punto de que parecía que nunca nadie vivió allí, porque estaba todo destruido. No quedó piedra sobre piedra en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios abandonó ese lugar. Rechazaron al Mesías y Dios dijo: esta ya no es mi casa, esto es la casa de ustedes. Y el Señor va a tratar otra vez con Israel y va a proteger a Israel en el futuro. En Apocalipsis nos dice eso, pero por ahora dijo: ya está. Y ese templo que era increíble en ese tiempo, es más, les digo esto, los rabís en ese tiempo, los rabinos, los judíos decían: el que no ha visto el edificio de Herodes, que era Herodes había construido la final parte del templo, el que no ha visto el edificio de Herodes nunca ha visto un edificio hermoso en todos sus días. Era la gloria de los judíos pensar en su ciudad y la protección, y especialmente en la casa de Dios, entre comillas, el templo. Y decían: es el edificio más lindo que hay. Si no has visto ese edificio, realmente nunca viste un edificio hermoso. Así pensaban sobre el templo. Y el Señor les dice: miren ese edificio hermoso, va a estar destruido. Piedra, no va a quedar piedra sobre piedra en todo este lugar. Y sabemos que en la historia los romanos dijeron: tenemos que destruir todo, porque esa era la manera de conquistar a un pueblo. Y destruyeron todo, completamente. Destruyeron todo donde no quedaba ni piedra sobre piedra, y murieron más de 1.1 millones de judíos, y se llevaron casi 100.000 a Roma, tenerlos como esclavos y diferentes cosas. Y ahí Josefo estaba escribiendo todo esto. Llegamos al versículo 3. Entonces, otra vez, necesitamos entender la forma que están pensando los discípulos. Esperan una cosa, ahora el Señor les está diciendo: la casa de Dios, Dios ya no va a estar, va a venir esta destrucción, que después lo ven algunos de los discípulos, no todos, pero algunos lo ven, lo experimentan, digamos, de alguna manera, pero va a pasar y va a ser destruido. Y en su mente es como: ¿cómo puede ser? Porque yo estoy esperando un Mesías que va a venir a reinar. Llegamos al versículo 3, entonces dice: estando él sentado en el monte de los olivos, que es cruzando, si has ido a Israel sabes lo que hablo, pero bajás en el valle y subís y está el monte de los olivos, estás ahí mirando la ciudad de Israel. Y dice: se le acercaron los discípulos en privado. Ahora Marcos, el libro de Marcos nos dice que fue Pedro, Santiago, Juan y Andrés los que vinieron a hacerle esta pregunta, pero ahora es en privado, porque ya no está tratando con los líderes, ya no está tratando con la multitud, y vinieron estos 4 discípulos y dice: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Qué es lo que están preguntando? ¿Cuándo será qué? Cuando el Señor deje todo, la destrucción del templo, y después, ¿cuándo va a ser la consumación de este siglo? Para ellos todo el evento era junto, era algo que pasaba junto. Pero Jesús va a responderle en 2 maneras diferentes. Primero, que ya no va a hablar de la destrucción del templo. Ya habló en el versículo 1 y 2 y no lo va a volver a mencionar, porque eso sucede enseguida. Pero lo que él va a contestarle ahora es la consumación de este siglo, que es un evento futuro, donde el Señor va a entender o va a venir y reinar y todo eso que ellos esperaban. Ahora, lo que es importante es esto. En el versículo 3 dice: ¿cuál será la señal de tu venida? Nosotros, como creyentes, sabemos que hay 2 venidas, ¿no es cierto? Creemos que hay una segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque se fue y vuelve. Y la palabra de Dios nos habla de una segunda venida del Señor. El discípulo, los judíos, esperaban una sola venida. Era: viene el Mesías y todo esto va a pasar. No sabían nada de una segunda venida. Entonces, cuando vos ves la palabra venida ahí, no está hablando de una primera venida o de una segunda venida, sino están hablando de cuándo el Señor va a venir y listo.
porque no había una diferencia entre las dos cosas. Es importante para nosotros entender eso, porque nosotros vemos la palabra venida y sabemos que hay dos. Jesús ya vino, se fue y viene otra vez. Eso es lo que nos promete la palabra de Dios, pero el judío esperaba una sola venida. Entonces acá los discípulos no están diciendo ¿cuándo va a ser tu segunda venida, Señor? Están diciendo ¿cuál es la señal de esta venida? ¿Cuándo va a pasar? Eso es lo que están diciendo. ¿Cuándo va a reinar el Mesías? Porque no estamos entendiendo algo. Si Dios va a alejarse del templo y va a destruir todo esto, ¿cuándo va a suceder estas cosas? No entendemos. Estamos tratando de juntar las cosas y entender lo que estaban escribiendo los profetas del Antiguo Testamento y juntarlo con lo que vos estás diciendo. Y eso era la lucha que tenían. La palabra venida ahí es la palabra parousia en griego, que significa para y el verbo de ser. Y la idea de lo que significa es estar presente. Se puede traducir de esta manera: la señal será la presencia completa del Señor. Nosotros cuando vemos la palabra venida, lo vemos como el Señor va a regresar en las nubes, va a venir y reinar, o sea, va a venir la segunda venida. Pero ellos, la palabra venida no era una venida de que Él regresaba, sino que era ¿cuándo va a ser la presencia completa del Señor acá con nosotros? Eso es lo que ellos estaban viendo. La palabra esa venida después fue usado en este capítulo, del versículo 3, 27, 37 y 39, y es la primera vez que es usado realmente en el Nuevo Testamento, y es usado por Jesús. Luego, los otros discípulos usaron esa palabra y le dieron el significado que nosotros conocemos, que es la segunda venida del Señor. Pero la idea de esa palabra es la presencia del Señor. Entonces nosotros aún cuando vemos la segunda venida del Señor podemos decir, ¿cuándo va a venir la presencia completa del Señor? ¿Cuándo lo vamos a ver? Y eso es lo que los discípulos se están preguntando. No están hablando de una primera venida, de una segunda venida, pues no tenían idea de eso. Están diciendo, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo vamos a estar en la presencia del Señor completa, donde Él va a reinar? Eso es lo que están preguntando. Perdón que estoy siendo muy técnico, es importante entender estas palabras porque otra vez, nosotros tenemos más conocimiento porque tenemos toda la Biblia completa, pero el judío no tenía la Biblia completa y llegaba a una cierta posición basado en lo que habían estudiado en el Antiguo Testamento, y tenemos que entender su mente para entender cómo el Señor les está hablando. Pero una pregunta, y queremos pasar al segundo punto, que es la consumación de este siglo, está en el versículo 3, dice, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Otra vez, para ellos era un solo evento, todo iba a pasar en el mismo momento. Pero el Señor acá, en este pasaje, y también tenemos Apocalipsis y los del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender Apocalipsis y otros pasajes, sabemos que el Mesías vino, lo rechazaron, murió en la cruz y resucitó y fue al cielo, y el Señor está en el cielo y algún día va a regresar, y todos estos eventos son futuros que va a pasar en algún momento según Apocalipsis, y también Mateo nos marca algunas cosas que todavía no pasaron y lo podemos ver como futuro. Pero ellos entonces están preguntando ¿cuándo va a ser el final de este siglo? ¿Cuándo va a terminar? Y las palabras que usa la consumación de este siglo, está hablando de, es la palabra Zunteleia, que significa el final completo de todo. El final del tiempo del hombre. Esa es la idea. Es usado 5 veces en el libro de Mateo. En Mateo 28:20 dice, y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del tiempo. Es la misma frase. En Mateo capítulo 13, pueden dejar un dedo si quieren, no pueden escucharme nomás, pero en Mateo capítulo 13, en versículo 39, el Señor está hablando de una parábola, ya miramos esto hace unos meses atrás, y dice, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo. Había alguien sembrando cizaña entre la semilla buena, y el fin del mundo va a ser la siega. Eso es cuando termina todo, en la misma frase va a estar la siega. Era el fin de
el tiempo de los hombres, digamos, el tiempo del mundo. En el versículo 40 de Mateo 13 dice: por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Y después nos viene a decir cómo los ángeles van a separar a los buenos de los malos, digamos, a los pecadores de los que han creído, y los va a separar, pero va a ser en el fin del mundo. Y algunos van a sufrir en el infierno. Eso es lo que nos dice en ese pasaje, del versículo 40 al 45. Después en el 49 está hablando de otra parábola y dice: así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Lo que queremos marcar es esto. Cuando tenemos una frase y queremos entender bien qué significa la frase, vas al mismo libro de la misma manera que lo usó ese autor. Si no tenés otro lugar donde lo usan, entonces vas a otros lugares del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento para ver cómo lo usaron. Pero en este caso, Mateo ya lo usó 4 veces. Y en las 4 veces es claro que está hablando del fin de todo. Vamos a llegar al final y el Señor va con los ángeles, va a separar a los justos de los injustos y va a castigarlos en el infierno, y a los otros van a estar en gloria con Él. Y eso es lo que vemos ya 5 veces. Entonces, cuando llegamos a Mateo 24, Él está hablando de la consumación de este siglo. No tenemos por qué pensar que es otro momento. No estamos hablando, primero, que no fue en el año 70, porque todavía estamos, ¿no es cierto? Los judíos muchos fueron destruidos, pero todavía estamos. No es el final de los siglos. Entonces es importante entender que no estamos hablando en Mateo 24, no está haciendo referencia al templo que va a ser destruido, sino que está hablando de un tiempo futuro. Es el final de todo, donde el Señor va a juzgar y van a pasar algunos al horno de fuego y algunos a la gloria. Otra vez, yo sé que esto es muy técnico y realmente luché con cómo presentar esto, porque es una clase de escatología. Espero que sea un poco más claro, pero quiero marcar algunas cosas más de por qué es futuro. Los discípulos acá están diciendo entonces: ¿cuándo va a ser el final? ¿Cuándo va a venir el final? Ahora, ellos esperaban que sea en ese momento, porque el Mesías iba a venir, iba a tener su guerra, a reinar y separar a los justos de los injustos, y ellos estaban gozosos porque ellos se consideraban los justos, ¿no es cierto? Ellos eran los justos, eran los líderes religiosos, en este caso los discípulos estaban como: somos más que justos porque estuvimos con el Señor, y estaban esperando el final. ¿Cuándo va a ser? Y el Señor les empieza a dar un montón de señales de diferentes cosas que van a pasar, que vamos a mirar la semana que viene, algunas de esas señales. Las próximas 2 semanas vamos a estar mirando las señales y cuándo se cumplen y cómo se cumplen. Pero quiero marcarles algunas cosas que son importantes para que entendamos qué es el futuro. Versículo 13 del capítulo 24 está hablando de que en el 12, de que muchos van a ser fríos, su amor va a ser frío, y van a haber asesinatos, van a haber violencia, van a haber personas que se están matando porque sí, porque su amor es frío. Ya no va a haber amor ni como nosotros hablamos hoy en el mundo. Va a ser un momento donde el único que importa soy yo. Y en el versículo 13 dice: el que persevere hasta el fin, y en la misma idea, hasta el fin del siglo, ese va a ser salvo. No está hablando de personas que van a estar desde este momento hasta el final y recién van a ser salvos, sino que está hablando de esas personas que están durante lo que llamamos el tiempo de la gran tribulación. Y esas personas que van a haber personas que perseveren hasta el fin de la tribulación, que vamos a estar mirando eso en las próximas semanas. Pero esa persona va a ser salva, pero es un evento futuro. Versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora les hago una pregunta. En el año 70, ¿todo el mundo conocía el evangelio? ¿Habían escuchado el evangelio? La respuesta es no. Inclusive hoy, ¿todo el mundo ha escuchado el evangelio? ¿Han escuchado? Hay lugares donde nunca llevaron el evangelio. Hay idiomas que todavía no tienen la traducción de la Biblia. Entonces no está hablando del año 70, no está hablando del año de hoy, porque el evangelio del reino todavía no se ha predicado en todo el mundo, testimonio a todas las naciones.
Yo creo que está hablando de algo milagroso, supernatural, no sé cómo va a ser, pero en algún momento todos van a escuchar el Evangelio y después ¿qué nos dice? Y entonces vendrá el fin. Entonces no estamos hoy en el fin, ¿por qué? Todavía no escucharon todos el Evangelio. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, el que lea, que entienda. Después van a pasar todas estas cosas, pero tiene que venir lo que se llama la abominación de la desolación. En Daniel capítulo 9 tenemos un príncipe que va a venir, que realmente cuando habla del príncipe está hablando del Señor, que va a regresar, es el Mesías, que va a volver. En Daniel 9, 24 al 27. No vamos a mirarlo hoy porque vamos a estar estudiándolo en las próximas semanas, es muy importante, pero... Perdón, tienen caras como que los perdí, y espero que no sea así, pero en la Biblia habla de algunas semanas, menciona 70 semanas en la Biblia, y las semanas son años realmente, y hay 7 años que fueron cuando se construyó el templo. Después de que se construyó el templo hasta la muerte de Jesús hay 62 años. Todo esto está en Daniel 9, 24 al 27. Pero se los explico porque es más confuso leerlo y entenderlo bien, pero vamos a terminar. Tenés 62 semanas desde que se construyó el templo. ¿Hasta qué? Hasta que muere Cristo. Y Cristo muere. Y quedan una semana. Se habló de 70 semanas. Queda una semana. Esa semana todavía estamos esperando. Cuando termina esa semana, vuelve el Señor y termina lo que es el fin del siglo. Pero todavía no ha pasado esa semana. Ahora, es importante entender que estos eventos son futuros porque hay personas hoy que dicen que estamos en la última semana y que todas las otras semanas eran años, pero esta última semana realmente es alegórico o figurativo para hacer todo el fin del mundo. Entonces lo que estamos viviendo ahora es la gran tribulación. Ahora, quizás decir, bueno, lo que yo vivo hoy es una tribulación, ¿no es cierto? Puede ser, pero no es la tribulación de la cual habla la Biblia, porque hay otras cosas que tienen que pasar. Pero una de las cosas que menciona en este capítulo de Daniel 9, 24 al 27, es que antes de que pueda venir el Mesías otra vez, tiene que venir alguien que va a salir de Roma, porque habla de alguien que destruyó el templo, que son los romanos. De allí va a venir alguien que va a salir y va a reinar y va a firmar un tratado de paz con el pueblo de Jerusalén, con el pueblo de los judíos de Israel. Y va a decir, no voy a perseguirlos más, van a estar en paz, los voy a proteger. Y Israel va a estar ansioso por protección y va a decir, bueno, y van a firmar un tratado. Y por 3 años y medio todo va a ser buenísimo. Van a reconstruir lo que es el templo, porque hoy no está el templo. Y van a reconstruirlo y esta persona va a encargarse de hacer todo eso y el año 3 y medio, la mitad de los 7 años de la última semana, digamos, va a hacer algo que se llama la abominación de la desolación. Va a entrar al templo y va a sacrificar a un Dios pagano, que creemos, y vamos a ver esto en las próximas semanas, creemos que va a adorarse a sí mismo porque él es el anticristo y va a adorarse y hacer algo que realmente dice Dios, va a blasfemar a Dios, va a maldecir a Dios, y eso es la abominación de la desolación. Quiero decirles esto, eso no ha pasado todavía. Han habido personas en la historia que han entrado al templo y han hecho sacrificios paganos en diferentes momentos. Pero la abominación de la desolación, con esa frase que después vemos en Apocalipsis, no ha sucedido todavía. Entonces la idea del versículo 15 nos dice, eso es en el futuro, todavía no pasó. Y en Daniel nos dice, antes de que venga el Mesías, tiene que pasar la abominación de la desolación. Va a haber alguien que va a pasar y va a hacer un sacrificio blasfemando a Dios y dándoselo a los dioses paganos, que en este caso pensamos que va a estar glorificándose a sí mismo, sobre todo. Y vamos a ver bien qué significa eso en las próximas semanas. Versículo 29 de Mateo 24. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, está hablando de la tribulación, la última semana, los 7 años,
El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Ahora les hago esta pregunta: ¿hay sol? ¿Hay sol hoy? Sí. Tenemos la luna, que a la noche da luz. No va a dar luz porque si el sol va a oscurecer, la luna no va, porque resplandece la luz del sol. No va a haber luz de la luna, no va a haber luz del sol. Las estrellas van a caer del cielo. De vez en cuando vemos una estrella que parece que cae, ¿no es cierto? Pero van a caer en gran manera, y nos dice ahí al final: las potencias de los cielos serán sacudidas. La idea es que van a pasar cosas catastróficas donde todo el mundo va a estar choqueado, y es más, en Apocalipsis nos da la idea de que van a haber hombres que lo ven y se mueren de ataque del corazón por el miedo que les produce lo que va a pasar. Eso no ha sucedido todavía. Entonces vemos una vez más que esto es en el futuro. Y después miren el versículo 30: después de que todo esto pase, dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y vendrá el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y sus ángeles anunciarán con una gran trompeta que Él ha regresado. Eso es el futuro. Eso no ha pasado todavía. Es muy importante eso otra vez, porque hay personas hoy que enseñan que estamos en el último tiempo, que estamos en la tribulación, y quizás decir, bueno, ¿cómo te afecta eso? Afecta cómo están interpretando la palabra de Dios. Y afecta todo lo que vamos a hablar en las próximas semanas, pero realmente es muy importante que tengamos en mente que esto es futuro. Jerusalén fue destruido en el año 70, eso sí pasó. Pero la venida del Señor o la consumación de los siglos es al final. Y todas estas cosas todavía tienen que pasar. Y vamos a estar estudiando cómo van a pasar y cómo pensamos que van a pasar de acuerdo a Juan y a algunos otros libros, y cómo el Señor va a cuidar de su pueblo aún en medio de todo eso. Entonces, los discípulos están diciendo: ¿cuándo termina todo, Señor? Porque queremos que termine todo. ¿Por qué? Porque somos los justos y queremos vivir con vos en tu presencia para darte gloria, y queremos que castigues a los malvados, ¿no es cierto? Porque eso es lo que el Señor va a hacer. Y el Señor les dice: van a haber un montón de señales. Vamos a hablar de eso las próximas 2 semanas. Van a haber un montón de cosas que van a pasar, pero hoy no es el momento. La consumación del final va a falta. Ellos todavía no entendían que el Señor se iba a ir. Ellos ni entendían que el Señor iba a morir, y estábamos a 2 días de la cruz. No entendían nada de eso. El Señor va a morir, va a ser sepultado, va a resucitar, va a pasar 40 días con los discípulos enseñándoles la palabra de Dios, ahora que podían entender, y después se iba a ir al cielo. Y algún día Él va a regresar, pero antes de que regrese tienen que pasar un montón de cosas, porque el Señor nos dijo que van a suceder. Ahora, agrego esto: la iglesia, los hermanos que conocen a Cristo, no van a estar en el tiempo de la gran tribulación. Creemos que el Señor va a hacer un rapto, y en algún momento las personas que conocen a Cristo van a ser llevados al cielo. Y durante este tiempo de tribulación, según Apocalipsis, la iglesia va a estar en una fiesta con el Cordero, y vamos a estar celebrando la presencia ahí con el Señor, mientras en el mundo están sufriendo. Y después vamos a volver al final a reinar con el Señor y a terminar con la consumación del siglo. Pero nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Entonces es importante eso también para nosotros, según otros pasajes, que nosotros no vamos a estar, sino que va a haber un rapto. Y las personas que están muertas, que conocieron a Cristo, van a ser los primeros en resucitar, y nosotros con ellos, y estar en la presencia del Señor por las bodas. Entonces, ¿qué aplicación sacamos de esto? ¿No? Porque es muy importante entender esto, primero porque el Señor lo enseñó, es bíblico. También tenemos Apocalipsis y nos dice qué va a suceder, y estas cosas van a pasar. Pero ¿qué es lo que sacamos de esto? Y realmente les digo esto. Primero que nada, Cristo dice la verdad. Porque Él dijo, va a ser todo destruido, y menos en 35 años después, todo fue destruido como Él dijo. Entonces,
cuando Él dice, esto va a pasar y pasa, y Él decía, voy a morir y resucitar, y pasó, y Él decía diferentes cosas que iban a suceder y sucedieron, podemos creerle a Jesús y decir, Él dijo que va a volver. Y va a haber una consumación de este siglo. Y Él va a tratar con los injustos. Y Él va a tratar también con los justos. Y podemos creerle todo eso porque Él dijo la verdad en otros tiempos. Y entonces tenemos confianza en Él. Entonces, si tenemos confianza en Cristo, en que Él va a regresar algún día, la aplicación para nuestra vida es esta. ¿Estás viviendo tu vida de una manera pensando en que podría venir hoy? Porque a veces pensábamos en esto, me acuerdo, me asustaban como niño. Cuando hacías algo malo te decían, mirá si vuelve el Señor en medio que vos estás haciendo algo malo. Toda la vida me dijeron eso. No mis padres, diferentes personas de las iglesias siempre me decían eso. Yo me portaba bien, no sé de qué estaban hablando. Pero la pregunta es importante. No es porque querés no estar pecando cuando viene el Señor, aunque sí, no querés estar pecando. Es porque decís, el Señor puede venir hoy y querés decir, quiero usar mi vida para el Señor de la mejor manera que puedo, para comunicar el Evangelio con otros, para vivir y ser un testimonio para otros, para obedecer su palabra, porque el Señor puede volver hoy. Entonces no lo hacemos por la duda que el Señor justo nos agarre en el medio de algún pecado, sino que lo hacemos porque decimos, quiero que mi vida sea dedicado al Señor, que puede regresar hoy. Y eso creo que es la aplicación de este conocimiento teológico que es importante para nuestra vida. La realidad es esta, el Señor puede regresar hoy. Si bien hay cosas acá que tienen que suceder para la tribulación, el Señor puede hacer su rapto hoy. Y la pregunta entonces es, si Cristo dijo que va a pasar y crees que va a pasar, ¿estás viviendo tu vida de una manera que agrada a Dios? Donde estás usando tu testimonio y evangelizando pensando que hoy podría regresar el Señor. Y eso creo que es el desafío que necesitamos tener cuando estudiamos estos pasajes en estas próximas semanas. Porque realmente lo que Dios quiere, aparte de que tengamos conocimiento de estas cosas, quiere que nosotros vivamos para Él. Quiere que le glorifiquemos, quiere que le obedezcamos, quiere que seamos testimonio en un mundo que no conoce a Cristo. Y eso creo que es el desafío para nuestras vidas en esta mañana. Entonces, son eventos futuros. Hay un montón de cosas que tienen que pasar antes de la consumación de este siglo. Pero el Señor puede regresar hoy con su rapto y llevarnos al cielo y dejar a los que no conocen a Cristo aquí. Eso puede pasar hoy en cualquier momento. Entonces la pregunta es, ¿estás viviendo para el Señor de una manera que contempla eso? Obedeciéndole, comunicando el Evangelio. Realmente dedicando tu vida y tu tiempo para glorificar a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor. Te damos gracias porque, aunque a veces nos confundimos con muchos detalles, sabemos, Señor, que tú sabes cada detalle y no hay nada que no tiene sentido o lógica. No hay errores aquí. Sino, Señor, sabemos que tú eres Dios y que tu plan es perfecto y que tienes todo armado, orquestado hasta la consumación de este siglo, Señor, y vas a tratar con el justo y el injusto. Y, Señor, te damos gracias que tenemos un Dios soberano, que tiene conocimiento y poder sobre todas las cosas y que controla todo. Señor, te damos gracias que podemos tener este conocimiento y entender algunas cosas en el futuro que van a suceder. Señor, pero más importante que eso, pedimos que obres en nuestro corazón para que al pensar en el futuro nos lleve a vivir de una manera santa hoy, a vivir de una manera dedicada a ti en nuestra vida hoy, que te podamos obedecer y dedicar nuestro tiempo a llevar el Evangelio a un mundo que no conoce a Cristo y vivir para ti. Pedimos que ese sea el desafío en nuestro corazón, que obres en nuestra vida, para que podamos tomar estas cosas en serio. Señor, te damos gracias por tu palabra
y pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones y transformándonos a la imagen de tu Hijo Cristo. En el nombre del Señor Jesús.